Bienvenidos a una emisión más de nuestro podcast Tejiendo Territorios, un podcast con sentido social que les va a ayudar a cambiar la perspectiva que tienen sobre diversos temas. Y el tema que tenemos el día de hoy es la comunicación para el desarrollo. Bueno, pero Linda, primero que todo, regálenos un saludo, que nuestros oyentes están acá muy ansiosos por escucharla. Hola, así es, Juan. Espero que todos se encuentren bien y que en esta emisión este tema pues se les sea muy interesante para todos. El día de hoy tenemos a una comunicadora social. Aparte de ser comunicadora, también es docente de la institución Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña. Ella es Lisette Arévalo. Hola, Lisette, ¿cómo estás? Hola Linda, hola Juan José, para mí es un placer saludarlos en este programa tan importante y por el tema que vamos a trabajar en el programa de hoy. Bueno, para colocarlos un poquito más en contexto, Lisette Arévalo es docente de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, como ya lo había dicho mi compañera Linda. Ella dicta en la materia de comunicación para desarrollo, precisamente el tema que vamos a tocar hoy. Entonces prácticamente tenemos una experta en el tema como invitada el día de hoy. Lisette, queremos saber de pronto, para comenzar el hilo conductor de nuestra entrevista, cómo comienza la comunicación, cuáles son sus principios, cómo ha sido de pronto esa línea temporal de la comunicación hasta la actualidad, cómo ha sido esa transformación que se ha vivido. Bueno, entonces si hablamos de comunicación social, debemos remontarnos a la palabra religión, que viene del latín religare, y desde allí podemos empezar a conceptualizar lo que es la comunicación. Y es que cuando se habla de religión, se habla de ayudar a los demás, de compartir. Cuando se hacían esos trueques en que no existía la moneda, las personas sobrevivían intercambiando productos para ayudarse mutuamente. La religión, la comunicación inicia desde ese momento, cuando comenzamos nosotros a necesitar del otro para poder sobrevivir, para poder avanzar, cuando comienzan esas ideas de transformación. Luego ya lo pasamos al latín communis, de comunidad, viene de comunicar. Eso es comunicación. Cuando decidimos compartir, comunicación, si lo resumimos, es compartir. Eso significa comunicación, y a partir de allí, cuando le anexamos comunicación social, es que comenzamos a compartir con la sociedad, con el propósito de avanzar, con el propósito de que haya un cambio, con el propósito de desarrollarnos. Eso es comunicación, y desde allí pues empezamos con estos inicios, empieza la disciplina a estudiarse en sí, con la teoría matemática de la comunicación. Empezamos también a observar que la comunicación no era un proceso lineal, sino que ya existía un feedback, porque para que se cumpliera con el proceso de compartir, tenía que haber un feedback, es decir, una retroalimentación, que hubiese una respuesta. La comunicación no debe ser lineal, la comunicación debe ser compartir la información y recibir automáticamente la respuesta para continuar esa construcción. Ok, Lisette, y ya colocándonos un poco todos en contexto y con esta abreboca, ahora, ¿qué es para usted la comunicación social, pero desde tu punto de vista personal? ¿Qué es para ti la comunicación? Es enterarse y entender lo que necesitan los demás. La comunicación no se debe ver solamente desde el punto de vista personal o individual, sino colectivo. Eso es comunicación. Si una persona se considera comunicador social, pero no tiene el sentido de la humanidad y no sabe y no ha entendido que el comunicador social está para el servicio de la sociedad, y es algo que a mí me encantaría que nuestros estudiantes entendieran desde el primer semestre que ingresa a la institución o que ingresa al programa, y es que si usted ha decidido ser comunicador social es porque es un servidor más, un servidor de la sociedad, y para mí es eso, comunicación es compartir. Bueno, Lisette, ahorita entrando al tema de tener empatía, de que los comunicadores deben ser personas que ayuden de pronto al progreso y a la transformación social de muchas comunidades, que es el tema que vamos a tocar precisamente hoy, que es comunicación para el desarrollo. Yo sí quiero saber
¿Por qué Liced Arévalo escoge la comunicación social? ¿Qué le llama la atención de esa carrera? ¿Por qué terminó siendo una comunicadora social? Bueno, precisamente a mí, yo siempre me he identificado por escuchar, más que por hablar. No me considero una persona que se relaciona todo el tiempo, que habla mucho, la verdad no, pero sí me gusta escuchar. Y entendí que al escuchar lo que dicen los demás, lo que necesitan, comprendí que a partir de allí yo puedo establecer estrategias, actividades para poder ayudar. Eso empezó a despertar en mí un deseo por ayudar a los demás. En estos momentos yo soy docente y ejerzo la comunicación desde la docencia y veo a mis estudiantes como mi comunidad, a la comunidad en la que yo debo impactar de alguna manera con mis clases y llegarles a ellos para que comprendamos entre todos lo que es la verdadera comunicación, lo que debe ser, cuál es la vocación del comunicador social, para qué estamos llamados, para qué estamos formados, lo que les decía hace un momento, para ser servidores de la sociedad. Y siento que desde las aulas de clase yo puedo realizar una transformación social, un cambio de pensamiento, y eso también es un servicio que realizo y que lo hago desde la comunicación. Por esa razón me encanta la comunicación social vista desde ese punto de vista. Hablando de transformaciones sociales, hablando de cambios, hablando de impactar en una comunidad, Liced, ¿qué es la comunicación para el desarrollo? ¿Cómo surge? ¿Cuáles fueron sus inicios? Es una subdisciplina de la comunicación social y queremos saber de pronto cómo nace, cómo sale esa subdisciplina, la comunicación para el desarrollo. Bueno, la comunicación para el desarrollo, más que una disciplina, es un quehacer del comunicador social, de todo comunicador o comunicadora social. Es un quehacer, es algo que debe estar siempre innato, no se debe ver como algo aparte, no. La comunicación para el desarrollo no se debe ver desde este punto de vista, porque a través de los medios nosotros podemos realizar esa transformación. Sus inicios se remontan a mediados del siglo XX, en los años 50, cuando un grupo de personas en Latinoamérica, teóricos muy importantes, observaron que había demasiada influencia norteamericana. Habían 5 agencias de comunicación, de noticias, que eran quienes manipulaban de alguna manera toda la información a nivel mundial. Y nosotros, como suramericanos o americanos, estábamos siendo influenciados por este tipo de cultura, de información. En Norteamérica se ve la comunicación, o se veía en su momento la comunicación desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la venta, de la información, pero en Sudamérica no se debía ver desde este punto de vista, porque somos países en vías de desarrollo y no necesitábamos una manipulación mediática para poder avanzar. Nuestros campesinos necesitaban conocer, tener acceso a la información, pero no información simplemente noticiosa, sino información que transformara el campo, que transformara la agricultura. Y desde allí empieza una revolución, de alguna manera, vista desde ese punto de vista, una revolución en la comunicación, y nace el concepto de comunicación para el desarrollo, donde ya se realiza el informe McBride, donde se hace un análisis del contexto el que es Latinoamérica, y se observa que era importante que la comunicación se dedicara a llegarle a la gente, a que fuera más participativa, que hubiese más diálogo, que hubiese educación, transformación. Un ejemplo muy interesante es Radio Sutatensa, eso es un ejemplo en Colombia, y es que un padre, quien estaba a cargo de Radio Sutatensa, utilizó la radio para educar, y gracias a esta radio muchos campesinos pudieron aprender a escribir, pudieron aprender a leer, y eso es transformación. Se utilizó el medio para poder formar, para poder educar. Igualmente con muchos campesinos, donde las comunidades, las personas se sintieran importantes, que partícipes de un desarrollo que es importante y que es latente en la comunidad, y que actualmente seguimos luchando por eso.
Allí nace la comunicación para el desarrollo con diferentes influencias de teóricos de Brasil como Paulo Freire, de Perú como Rosa María Alfaro, Gumuncio de Bolivia, Jesús Martín Barbero en Colombia. Tuvimos diferentes influencias de países que permitieron ver la comunicación desde otro punto de vista, que es la comunicación para el desarrollo y cambio social. Pero me llama muchísimo la atención que la comunicación para el desarrollo, según lo que nos cuenta, y es que comienza en América Latina. Ese proceso de empezar a hablar de una comunicación para el cambio social, de empezar a hablar de la comunicación para el desarrollo, precisamente en América Latina, que es de pronto una región tan azotada por la desigualdad social, por las condiciones de vida que no son muy buenas. Entonces, creo que en parte eso es lo que busca, cambiar y dignificar la vida de todas las personas, pues que sea posible, ¿no? Entonces, bueno, Linda, ¿qué más tiene para preguntarle a nuestra invitada hoy? Bueno, Lisette, y relacionando la comunicación para el desarrollo con la sociedad y conociendo ese lapso que hay entre las dos, ¿cómo es ese proceso de involucrarse con los territorios? ¿Cómo es eso de comunicar o socializarse con las diferentes sociedades? Bueno, algo que identifica a la comunicación para el desarrollo es el diálogo. Lo primero es el diálogo y la participación. Si no hay diálogo y participación, pues no puede haber comunicación para el desarrollo. Desde allí se debe iniciar el proceso. Entonces, ¿cómo podemos hacer diálogo y participación? Es que haya una acción participativa, que se realicen diagnósticos, que haya estudios de campo, que quienes deseen aportar, comunicadores sociales que quieran aportar al desarrollo de las comunidades, deben estar en campo, deben conocer a las personas, deben dialogar con cada uno de ellos, deben escucharlos. Lo primero que hay que hacer es eso, es dialogar, escuchar las necesidades de las personas. A partir de allí poder identificar las necesidades o problemáticas y se pueda proponer estrategias de desarrollo con la participación de las comunidades. No es algo que se realice solo el comunicador social, que llegue, aplique unas encuestas, unos diarios de campo y luego fue realizó, diseñó unas estrategias de comunicación y las aplicó, pero la comunidad no participó. No se debe hacer de esa manera. Esto es una práctica errónea. La mejor práctica es que con la comunidad se construyan estas estrategias, que ellos mismos aporten. Nosotros debemos ser esos dinamizadores del ejercicio comunitario, del ejercicio de diálogo, de participación, de reconocer las necesidades, reconocer las problemáticas, pero también de reconocer las capacidades que tiene nuestra gente. Entonces, de esta manera se debe involucrar y se debe trabajar con las comunidades en este aspecto que es la comunicación para el desarrollo. Precisando un poco en eso, en trabajar con las comunidades, no solamente es llegar y aplicar unas estrategias así por así, porque realmente eso lo puede hacer cualquier persona. Siento que el comunicador social tiene que ir un poco más allá, como lo decía usted, escuchar, analizar, identificar, crear estrategias y llegar allá, de pronto no a solucionar, pero sí de pronto a mejorar un poco las condiciones de vida de dicha o X o Y comunidad. Hay que tener en cuenta también que en Colombia es un país muy diverso, que tiene diversidad. Incluso aquí, solamente en esta región donde le estamos hablando, el norte de Santander, encontramos comunidades de todo tipo, con distintas problemáticas, con distintas condiciones de vida, con distintas ideologías, ¿no? Entonces quería saber de pronto cómo se transforma la vida de esas comunidades a través de la comunicación, teniendo en cuenta lo que decíamos. No solamente es llegar y utilizar simplemente las estrategias y ya, que sí, se hizo algo bonito, pero al fin y al cabo es para el momento. Se acaba el proyecto, se acaba la intervención social y la comunidad sigue igual. Siento que va más allá, hay que capacitar, hay que enseñar, hay que educar. Y de ahí sale también otro término muy bonito que es educomunicación, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese proceso? Supongo que también les ayudan a que a través de las plataformas de comunicación como la televisión, la radio, las redes sociales, ellos también puedan visibilizar, ¿no? Sí, visibilizar, pero lo primero, aquí hay algo importante a tener en cuenta y es que el medio no es lo importante.
Listo. Lo más importante acá es el mensaje con el que llegamos a las comunidades. Y como lo acabas de decir, que es muy acertado, que es que hay que llegar a educar, llegar a formar, brindar información, capacitar a las comunidades, dejarles toda la información necesaria y dejarles sembrado ese cambio para que ellos continúen. La verdad, Juan, es que este tema es muy, pero muy interesante, cómo transformar vida por medio de la comunicación social y cómo transformar vida por medio de la comunicación para el desarrollo. Ahora, adentrándonos un poco más a la institución, ¿cómo hace la Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña para involucrar a los estudiantes con esos territorios, con esas sociedades? ¿Cómo hace la institución para comunicar desde un desarrollo para los territorios? Bien, bueno, el programa de comunicación social que hace parte de la institución, nosotros manejamos varios proyectos. Uno de ellos es el proyecto El Barrio de Todos. Es un proyecto de aula en el que se trabaja con diferentes barrios, por eso se llama Barrio de Todos, o también otras comunidades. Los estudiantes eligen uno de los barrios, los cuales se trabajan por 2 años, es decir, que 4 semestres consecutivos los estudiantes de los diferentes semestres, ellos pues van rotando con el barrio. Este proyecto se ha dividido en 6 ejes importantes para trabajar. No se trabajan los ejes, no se trabajan en el mismo semestre, sino que se trata de trabajar por lo menos 2 ejes, cada eje con mínimo 6 actividades. El propósito no es llenarnos de actividades, sino de que las actividades que se trabajen en el barrio realmente generen un cambio, realmente sí se pueda llegar y que se cuente con la participación de los diferentes públicos en cada uno de los barrios. Entonces los estudiantes tienen ese primer acercamiento con las comunidades a través de un diagnóstico que ellos realizan con un diario de campo, que es como la técnica que utilizamos de acción-participación. Y ellos dialogan con la comunidad, se presentan, trabajan con la Junta de Acción Comunal y a partir de allí identifican unas problemáticas a través de un diagnóstico de la herramienta DOFA, establecen unas debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, y de allí se realiza la justificación de cuáles serían los ejes más importantes o relevantes de acuerdo a las problemáticas ya identificadas. Cuando ya se establezcan esos ejes, ya puede ser el eje de arte, el eje de cultura, el eje de ambiente, eje de salud, de educación. Ellos eligen los ejes, los justifican de acuerdo a un diagnóstico previo y a partir de allí ya comienzan a trabajar cada una de las actividades. Lisette, realmente son temas muy interesantes lo que estamos tocando hoy acá en Tejiendo Territorios, porque siento que las personas, como decía al comienzo, cambian la perspectiva que tienen referente a un tema, a una profesión. Mucha gente piensa que la comunicación social solamente es pararse a ser reportero, a ser periodista, a salir en una cámara, pero realmente tiene procesos y espacios en donde ayudan a la transformación social de las personas y de las comunidades que más lo necesitan. Vemos también, comunicación organizacional, periodismo, comunicación para el desarrollo. Es de pronto una disciplina o una ciencia, por decirlo así, que se desprenden muchísimos más factores laborales, de gusto, muchísimas cosas más. Muy contento realmente con la entrevista de hoy. Vamos a darle el espacio a Lisette para que se despida de nuestros oyentes, para que nos comente también cómo se sintió en nuestro espacio, cómo le pareció nuestro podcast. Bien, muchachos, muchísimas gracias. Yo estoy realmente agradecida por la invitación. Estos espacios son muy importantes. Es importante que le lleguemos a todos los oyentes, a todas las comunidades, a nuestros estudiantes y comencemos a cambiar el concepto que tenemos sobre comunicación y tener mayor empatía por la sociedad. Estos podcasts por esa razón son bastante interesantes, necesarios que se realicen. Este tema es bastante necesario que se continúe trabajando, que no se quede solamente en un aula de clase, que esto trascienda, porque nosotros podemos hacer cambio, no solamente llegando a las comunidades, no solamente a través de comunicación para el desarrollo, desde todos los ámbitos de la comunicación podemos generar un cambio
y quiero que todos nuestros estudiantes, comunicadores sociales que nos estén escuchando, realmente comprendamos que debemos hacer un cambio, y el cambio empieza por cada uno de nosotros para poderlo transmitir a toda la sociedad. Desde el punto de vista del organizacional, desde el periodismo, hay que hacer un cambio. Eso es importante, esto es urgente para la sociedad, un cambio, y a través de las comunidades. Así que muchísimas gracias, me pareció gratificante este espacio, y gracias a todos los oyentes, espero que se sientan a gusto con el tema. Muchísimas gracias, Lisette, por su tiempo, por su disposición y realmente también por su conocimiento, porque nos sirvió de muchísima ayuda para la realización de este capítulo. A todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por estar tan conectados y pendientes de Tejiendo Territorio. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.